Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Un ingeniero es un ser comprometido con la sociedad y el cuidado del medio ambiente, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita hallar los primeros 500 números perfectos. Un número perfecto es aquel número que la suma de sus divisores, excluido el mismo número, es igual a dicho número. Por ejemplo, el número 6 es un número complejo, ya que sus divisores son, la suma de sus divisores es igual al mismo número, o sea, al 6. La suma de los divisores de los divisores del 6 es el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? También podría ser el 6, pero recuerde que por definición de número perfecto se excluye el mismo número. Planteamos la solución en un programa de 26 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include y Austrian. Y Austrian es una librería que permite operar entradas y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Es decir, cuando usted necesite capturar información del usuario, que el usuario ingrese, o cuando usted necesite mostrar información por pantalla al usuario, debe de incluir estas librerías, o al menos una de las dos. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esa instrucción le estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto va a permitir programar de manera más flexible. Si no incluimos este espacio de trabajo estándar, sino el propio, entonces vamos a tener que programar siguiendo la semántica estructurada de C++. Nos vamos a tener que ceñir al lenguaje de programación C++. Entre las líneas 9 y 26 vemos el main. ¿Qué es el main? El main es el programa principal, es decir, la entrada por donde va a iniciar el programa. Recuerde que cuando se compila un programa, lo que hace el compilador es buscar las librerías, luego busca el espacio de trabajo y entonces por último busca el main, es decir, el programa principal. En la línea 11 vemos cómo se declara una variable de tipo entero llamada b. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Entre las líneas 13 y 24 vemos una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos una estructura repetitiva para un ciclo for, cuya variable controladora va a ser la i y va a tomar valores entre 2 hasta 500 y se va a incrementar de 1 en 1. Observe cómo esta variable i se va a declarar dentro del mismo ciclo. Esto es una técnica muy usada, ya que se suele olvidar declarar las variables controladoras de los ciclos y se hace en la parte superior del programa, en los encabezados. No, es conveniente hacerlo dentro del mismo ciclo. Dentro del ciclo, entonces, en la línea 15 a la variable b le vamos a asignar el valor de 0. Y entre las líneas 17 y 21 vemos otra estructura repetitiva, otro ciclo for, cuya variable controladora es la j y va a tomar valores entre 1, va a ir hasta i medios y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción j++ o i++ significa que a j le asigna j más 1, es lo mismo, es un incremento de 1 en 1. Dentro de este ciclo vemos la sentencia condicional. Recuerde que una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 19, si, es decir, if i módulo j es igual a 0, entonces, en caso de ser cierto, línea 20 a la variable b le va a asignar lo que tiene b más j. Observe cómo esta sentencia condicional no tiene llaves. ¿Por qué? Porque es una sola instrucción. Cuando una sentencia condicional solamente tiene una instrucción, se pueden obviar las llaves. Recuerde que las llaves es para ordenar bloques de código, bloques de líneas de código. Igualmente, si un ciclo for, por ejemplo, solo tuviera una sola instrucción dentro del ciclo, pues se pueden omitir las llaves.
pero si tiene más de una línea se deben de establecer las llaves de apertura y de cierre. Al salir de este ciclo interno, entonces vemos en la línea 22 otra condicional. Si B es igual a I, entonces en caso de ser cierto, línea 23, imprimimos, damos un code, el número I es perfecto y luego damos un salto de línea. Observen la instrucción code. Esta instrucción permite poner caracteres en la salida estándar, es decir, por la pantalla del computador. Code significa variable por pantalla, o sea, siempre que se vaya a mostrar información, que necesitemos mostrar información por consola, es decir, que se visualice a través de la pantalla del computador, vamos a tener que usar la instrucción code menor menor y entre comillas el mensaje de texto a mostrar. Como se observa en este ejemplo, en la línea 23 imprimimos no solo texto sino variables, entonces se puede imprimir texto y variables a través de la instrucción code, pero para separar el texto y las variables se usan los símbolos de menor menor. Igualmente el texto debe ir entre comillas. Esa última instrucción de NDL lo que hace es dar un salto de línea, es decir, un enter, pues, para que la demás información se muestre en una línea siguiente a la cual se está imprimiendo. Entonces en la línea 19 se encuentra, podemos observar el operador módulo. ¿Qué hace el operador módulo? Lo que hace es permitir hallar el residuo de una adición. ¿Qué es el residuo? Recuerde que si por ejemplo necesitamos saber el residuo entre 5 dividido 3, entonces su residuo sería de 2. ¿Esto para qué sirve? Para determinar si dos números son múltiplos entre sí, o si un número por ejemplo es par o impar. Esto se usa, es muy usado usando entonces el operador módulo. En este caso, como necesitamos hallar si los números son o no perfectos, recuerde que un número perfecto es aquel cuya suma de sus divisores es igual a dicho número. Entonces, para saber si un número es múltiplo o es divisor de otro número, usamos el operador módulo. En este caso, si I módulo J es igual a 0, ese operador, la variable I es múltiplo, la variable J es múltiplo de I. Luego, por ser múltiplo, lo que hacemos en la línea 20 es sumarlo, lo vamos acumulando y al final preguntamos si la suma de esos múltiplos de I, o sea P, es igual a dicho número, entonces imprimimos el número es perfecto. En sí, en este programa no estamos imprimiendo los primeros 500 números perfectos, sino que estamos imprimiendo los números perfectos del que hay entre el 2 y el 500. Realmente no estamos imprimiendo los primeros 500 números perfectos. Por último, en la línea 25 observamos la instrucción --get. Este es un método que lo que hace o lo que permite es esperar el ingreso de carácter de teclado. Si no incluimos este método, lo que ocurre es que no va a haber una espera de ingreso de teclado. Entonces el programa se va a ejecutar normal, se va a compilar, pero no vamos a alcanzar a visualizar la salida de datos. En cambio, con esta instrucción vamos a poder visualizar la salida de datos y luego presionamos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permite hallar los primeros 500 números perfectos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica el algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.